Nuestro segundo panel es alrededor del tema 2 años de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, experiencias y lecciones aprendidas y perspectivas futuras. Para ello nos acompaña Patricio Ramón, secretario de ISACA, quien va a moderar el panel. Le invito también, por favor, a pasar a Ricardo Gadea, director general de Asertiva. También, por favor, le invito a pasar a Samuel Cárdenas Viso de Zurich Seguros. También le invito a pasar a Carlos Calderón, gerente de Gobierno de Información y Calidad de Datos de Banco Diners Club del Ecuador. Por favor. Listo, buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Y que bueno, vamos a topar un tema que me parece que es de interés, de relevancia, actualidad, y que conecta con los tópicos que hemos conversado el día de hoy. Y bueno, particularmente me quedé con algunas ideas de la charla de Arnulfo, ¿no? Y que inclusive la pauta de cómo maduramos nuestra profesión a hoy hablar de un paraguas de confianza. Y justamente uno de los aspectos que se hablaba era la seguridad y la privacidad. Como todos conocen, tenemos ya una ley de protección de datos personales aprobada en mayo del 2021, que entró en vigencia en ese año. Han pasado 2 años, de lo cual a partir de este año empezó el régimen de sanciones, pero que la verdad nos ha dado algunas dificultades, porque si bien tenemos la ley, no tenemos el sistema completo, y eso nos trae algunos desafíos, preocupaciones, inquietudes, avanzamos, no avanzamos, ¿qué hacemos? Amerita prepararse. Hay una cantidad de preguntas que seguramente todos nos hacemos en las diferentes compañías en las que trabajamos. Y justamente para esto tenemos un panel, unos panelistas de primer nivel que desde su óptica nos van a compartir experiencias relevantes para ver cómo justamente se está haciendo o cómo se está respondiendo ante este tema, que vemos que es importante, que inclusive como país necesitábamos una ley de estas características, que me parece fundamental. Y justamente hay que entender de que es un camino, estamos aprendiendo todos, pero tenemos prácticas, tenemos experiencias que ya las hemos vivido. Así que voy a empezar con una primera pregunta de carácter general para todos, donde justamente quiero preguntarles cuál creen que ha sido el desafío que han tenido sus organizaciones para emprender este proyecto de datos personales. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Por favor, Carlos, empezamos contigo. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema que en los últimos 2 años ha estado bastante de boga, ¿no? Como tú lo mencionas, porque es algo que esperábamos, realmente se dio. Creo que estamos un poco lentos también en el proceso, porque no ha habido un tema todavía para mí de conciencia, ¿ok? A nivel de las organizaciones y de las personas también. Y justo yo creo que una de las cosas más complejas que se ha dado es el tema de la cultura. Y quiero topar en eso, ¿no? Porque generalmente nos estamos enfocando a cumplir lo que dice la ley, o sea, implementar ciertas cosas específicas, tangibles que dice la ley. Sin embargo, nos estamos olvidando, y considero yo el mayor desafío, que es el tema de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque como seres humanos estamos acostumbrados a hacer algo, de alguna manera, por ejemplo, en el sentido de los datos, a recabar los datos, cualquier cantidad de datos, sin preguntarnos para qué los voy a necesitar, o la gente que está entregando también para qué los voy a dar. Entonces, este tema por ejemplo, cómo tratar esos datos que a mí me están dando, ¿no es cierto? O cómo voy a manejar ese consentimiento y demás, considero uno de los factores claves y más complejos, porque no puedes cambiar a la persona de la noche a la mañana. Hay que trabajar mucho en tema de comunicación, en capacitación, en un tema de concienciación para que esto pueda funcionar. Eso es uno de los factores que yo creo más desafiantes también que se presentan en esta situación. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Samuel, por favor, danos tus comentarios. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Bueno, nosotros en Zurich, nuestro propósito, nuestro motivo es aportar a un futuro mejor protegiendo el esfuerzo de los ecuatorianos. Esto quiere decir que nuestro modelo de negocio se basa en la confianza y por ende todo lo relacionado a prevención, protección, seguridad, siempre va a estar en el ADN nuestro y son temas no negociables. Como siempre digo, tener un papá suizo tiene sus implicaciones, no es tan fácil, estos son puntos que nunca vamos a negociar. De allí, uno de los puntos más fuertes al inicio que tuvimos fue el dimensionamiento del scope de este proyecto. Es súper complejo darnos cuenta que si no son todos, casi todos los tratamientos que involucran temas de seguros,
topan datos personales y que eventualmente hay que tomar todas las consideraciones por el volumen de clientes que tenemos, por las distintas líneas de servicios, los distintos procesos, y entender los procesos end-to-end a nivel compañía siempre va a ser un punto complejo. De allí creo que fue uno de los enfoques más fuertes, porque al ser un proyecto que es transversal a toda la compañía, implica que, bueno, nos toca llevar a todas las áreas, evangelizar este nuevo concepto de protección y privacidad de datos, que no está en el día a día, que a pesar de que se cascadeaba muchos de estos temas desde el global, desde el regional, no lo veíamos en las consideraciones cuando hacemos negocios, cuando hacemos procesos. Y bueno, creo que ha sido uno de los puntos más fuertes. Y el otro tema relevante que nosotros vimos fue el manejo de terceros. Si bien tenemos un Third Party Governance fuerte que no solamente se enfoca en protección de datos personales, sino en ciberseguridad, en sustentabilidad, en temas financieros, en AML, con cuestionarios, con algunos procesos, soluciones tecnológicas que nos ayudan a poder gestionar nuestros terceros. Al final, estamos trabajando con un mercado que tampoco está preparado para esto. Entonces, muchas reuniones, muchos temas de explicación, cuando empezamos el tema de los adendum, de los contratos, y bueno, creo que ha sido el reto más fuerte a nivel Ecuador para nosotros en todo lo que es protección de datos personales. Perfecto, gracias, Samuel. Por favor, Ricardo, quédanos con tu perspectiva de este tema. ¿Cuáles crees que han sido los desafíos? Bueno, buenas tardes ante todo. Bueno, yo vengo de Chile y soy argentino, o sea, conozco mucho de la realidad chilena-argentina en cuanto a la ley. Estudié y me estuve informando sobre la ley de protección de datos en Ecuador, y debo decir que está mucho más actualizada que al menos la de estos dos países. Chile tuvo una situación de una ley muy temprana, que fue como pionera, pero faltaban 1000 cosas, entre ellos el órgano de control, ¿no? Ya se creó la Agencia de Protección de Datos Personales, supuestamente con un nuevo proyecto de ley ya deberíamos arrancar, pero empezaría este proceso de 2 años de adaptación, o sea, nos ganaron en 2 años por lo menos. Pero bueno, sí, las empresas están tomando conciencia, desde que este proyecto de ley ya se anunció, es inminente, hemos tenido muchas consultas en mi rol de proveedor, y hemos iniciado proyectos con varios de nuestros clientes, trabajando mucho en forma aislada, tal vez. No son proyectos transversales, y curiosamente son 2 asesorías que contratan las empresas, un asesor legal y un asesor consultivo, que trabajamos cada uno por su lado y no sabemos ni uno del otro qué está haciendo, por ahí nos solapamos. Pero bueno, trabajan mucho a nivel de descubrimiento de los datos, bueno, la parte normativa, la política, los contratos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, a ver cómo articular un poco el tema del consentimiento, pero muy esfuerzos aislados y sin mucha conciencia. Hace poco leía un estudio de la Universidad de Chile que decía que el 22% de los chilenos solamente saben que existe siquiera una ley de protección de datos personales. O sea, hay un desconocimiento muy grande y desconocimiento técnico también. Hay una gran brecha entre lo que dice la ley y el cómo. Entonces, a ustedes les pasará cómo lo hago, ¿no? Pero ahí me puede decir distintos lineamientos generales. Bueno, ahí hay mucha capacitación que sí estoy viendo en las universidades, cursos de protección o de privacidad, que mucha gente se está capacitando, que eso es bueno, y bueno, esperemos estén a la altura a la hora de que sean auditados. Gracias, Ricardo. Y bueno, yo creo que acá capturamos algunos temas interesantes y posiblemente centrarnos en ese enfoque estratégico, ¿no? O sea, el no verlo tal vez como un tema aislado, un proyecto de un área, sino entender que es una iniciativa más de la organización. Entrando justamente en algunos detalles de los cómo, creo que tenemos gente que justamente ha trabajado a mucha profundidad. Aquí, Samuel, te quiero hacer una pregunta, y un poquito el contexto es, tal vez lo que hemos visto actualmente es mucha fuerza en el tema de la obtención de consentimientos. Entonces, de hecho, casi todas las empresas vemos que hay adendums, que hay formularios en páginas web, etcétera, y se está capturando de una manera, digamos, amplia estos temas. Pero la verdad, más allá de la obtención es cómo gestiono esto, porque recordemos que yo puedo modificar, puedo revocar un consentimiento, y la pregunta es cómo estamos viendo este proceso, más allá de una formalidad de tener un cheque, un contrato, cómo se maneja este proceso. Así que, Samuel, cuéntanos cómo tú ves este tema, qué desafíos han tenido ustedes en la obtención y gestión de los consentimientos. Gracias, Patricio.
Sí, bueno, creo que este es uno de los puntos focales en los temas de protección de datos personales, el famoso consentimiento. Esta aceptación que nos da el cliente para el uso de sus datos personales que le otorga al responsable del tratamiento. Y que, bueno, es tan famosa por las facilidades que nos da de poder obtener los mecanismos que se pueden utilizar, que pueden ser diversos, puede ser un formulario, puede ser un link en Internet, puede ser una aplicación en la cual podemos recabar este consentimiento del titular de los datos. Bueno, de allí conocemos igual algunas características de este consentimiento, que debe ser informado, que debe ser libre, que debe ser claro, transparente, no debe tener ambigüedades para que sea válido. En este sentido, cuando retomamos o obtenemos este consentimiento, normalmente lo deberíamos de hacer cuando tenemos tratamientos de datos personales en donde su legitimación esté basado en este consentimiento. Y bueno, uno de los temas más, yo digo que de los puntos más sencillos para esto es que de todas las opciones que nos ayudan a legitimizar los tratamientos de datos, uno de los más fáciles de demostrar es el consentimiento. Por eso es que es tan famoso y lo hemos visto tan popular en los últimos meses, desde que entró en vigencia la Ley de Protección de Datos Personales. Ahora, ¿cómo nosotros hemos venido gestionando como empresa el consentimiento? Nosotros lo hemos hecho con un fuerte entendimiento de los procesos que tenemos como empresa para entender en dónde están estos tratamientos de datos y ver en dónde podemos obtener el consentimiento de una forma proactiva y eficiente. Por lo general lo hacemos al inicio de la vinculación, cuando empezamos a recabar los datos personales de nuestros clientes. Y bueno, otro punto relevante para los temas del consentimiento estuvo relacionado con el tema de tener una nota de privacidad que nos indica o nos expande información sobre el tratamiento de datos. ¿Qué datos vamos a usar? ¿Cómo los vamos a usar? ¿En dónde los vamos a recopilar? Y también temas de derechos del titular. ¿Cómo se pueden ejercer estos derechos a través de esta nota de privacidad? O sea, dejar esta ruta clave para que los clientes puedan entender cómo ejercer sus derechos. De allí, uno de los retos más fuertes que hemos tenido, y ahí les comparto un poco nuestra experiencia, está muy relacionada y también lo he hablado con colegas en el ramo, es que cuando enviamos o cuando empezamos a promocionar el tema de estas notas de privacidad y las personas empezaron a acceder y empezaron a ver los mecanismos que nosotros damos para gestionar justamente, como me preguntabas, Patricio, el tema del consentimiento, vemos mucha ambigüedad y desinformación. Tenemos muchos requerimientos que en sí no nos dejan idea de qué es lo que realmente quiere el cliente, si realmente es el cliente. Hemos obtenido algunos temas de, por ejemplo, quiero que no le envíen más correos de marketing a mi esposa. Ajá, pero ¿cómo puedo identificar quién eres tú? ¿Quién es tu esposa? Si tu esposa es mi cliente, ¿cómo puedo validar esto? De allí lo que hemos revisado y lo que hemos estado analizando sobre la gestión de consentimiento, hay algunas herramientas, de hecho hay algunas que nos proporciona nuestro global, que nos permiten gestionar de forma automática estos a través de wordings, de formularios, en donde hay campos obligatorios, a donde hay información que se deben de adjuntar para que podamos tener una claridad, porque realmente de esta forma no podemos atender los requerimientos de los titulares de datos. Entonces esa ha sido como nuestra experiencia desde Zurich en cómo hemos venido trabajando con los temas de consentimiento. Excelente, Samuel, muchas gracias. Y bueno, como vemos es complejo, ¿no? No es un tema tan simple no se resume en firmar un documento, sino en tener la base para poder gestionarla. Y justamente una vez que ya se obtiene el consentimiento de los datos, uno de los temas tal vez que genera inquietud es la calidad de la data. Hay un principio donde nosotros tenemos que garantizar como organización que la data sigue siendo actualizada, es pertinente, es oportuna y una cantidad de criterios, ese principio. Y aquí la inquietud que nace es, bueno, ¿y cómo internamente implementamos estos procesos? Y así que, Carlos, te pregunto, ¿cómo tú ves este tema? ¿Cómo responder a este principio de la calidad de los datos? Bueno, el tema de la calidad no es un tema nuevo, es un tema que, de hecho, cuando se gestiona datos es uno de los pilares fundamentales, porque a través de una buena calidad se puede generar valor a través de los datos, ¿no? La ley lo que está diciendo es que con los datos que estamos recabando, ¿no es cierto?, esos datos deben ser de calidad, con todas las dimensiones que esto implica, que tú un poco ya lo mencionabas. Aquí el tema también está en que aquí dice que se deben tomar medidas razonables para que la calidad sea buena.
¿sí? Este tema, si se dan cuenta, es bastante amplio porque qué es bueno para mí, qué es bueno para ti, realmente eso puede ser muy diferente. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que nosotros también hemos hecho desde ese punto de vista? Es establecer una estrategia de calidad de datos proactiva. Y quiero poner la atención a esta última palabra porque generalmente la calidad es reactiva. Es decir, cuando yo tengo un dato, tal vez del nombre de una persona o de la profesión o el tema del cargo, si es que el dato está mal es cuando el cliente realmente, tal vez le estoy llamando y le estoy tratando de una forma diferente porque tengo un dato erróneo, ¿ok? ¿Qué es de ser un tema proactivo? Es generar un proceso cíclico, ¿sí? Para que esa calidad se asegure antes de que el evento pase. Esta parte es súper importante porque partimos de lo que es establecer qué es lo que el negocio o qué es lo que para que el negocio requiere de esos datos, qué características se requiere que se tenga que cumplir. Con eso se pone lo que se llama regla de negocio a los datos. Es decir, un dato, por ejemplo, de un nombre, de una nacionalidad, de un trabajo, ¿qué características debe cumplir? Finalmente, esa característica es lo que se convierte en una regla de calidad. Y esa regla de calidad, con herramientas automatizadas y demás, vamos a llevarlo a un tema de un monitoreo permanente, ¿sí? Con lo cual, cada vez que yo utilice un dato o cada vez que quiera, digamos, utilizarlo para tal vez comunicarme con mi cliente y demás, estoy poniendo o estoy de cierta forma asegurando, con la medida de lo posible, que el dato sea el válido, ¿no? Esto es importante que se lo haga permanentemente, periódicamente. No es un tema de que lo hago solo cada vez, como digo, reactivo, sino desde una forma proactiva, ¿no? En el caso de la industria financiera, realmente esto de calidad ya ha venido manejándose muchos años atrás. De hecho, al ser un tema sensible como es el tema financiero, ¿no es cierto? Necesitamos datos buenos, necesitamos recabar. Entonces, en la organización ya tenemos procesos proactivos desde el momento de la carga, ¿no es cierto?, del dato, donde se hacen validaciones que funcionan, que aseguran que el dato sea lo que es, y luego también durante el proceso para que esos datos se mantengan almacenados con una buena calidad. Excelente, Carlos. Importante, ¿no? Más que todo, cómo eso lo vamos a llevar a nuestras organizaciones. Interesante ese enfoque proactivo. Ahora avanzando, hay otra lista que también es tal vez de las más tradicionales y que inclusive ha generado un poquito de inquietud, ¿no? Yo recuerdo haber conversado con algunos clientes y el tema es, ¿qué es protección de datos? Es igual a seguridad de datos o información, ¿no? Había como ese tema y sabemos que no es así. Sin embargo, la seguridad, justamente también lo vimos hace un momento, o sea, no puede haber privacidad sin seguridad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abordamos la seguridad? Así que, Ricardo, te quiero preguntar, ¿cómo ves el tema de la seguridad? ¿Qué prácticas, cómo podríamos abordar este tema? Bueno, a ver, nosotros desde que empezamos a trabajar en proyectos de seguridad, antes de trabajar en privacidad, trabajamos en otro tipo de normas de cumplimiento que también son de confidencialidad, es decir, que interesa proteger un dato específico porque se lo considera sensible. Bueno, hemos trabajado muchísimos años con PCI, la norma PCI DSS. Y un poco el proceso es muy similar. Es muy importante cuando uno, obviamente, cualquier proyecto para que inicie con el pie derecho tiene que tener un buen arranque, ¿no? La parte de políticas, la parte de apoyo de la alta gerencia, conseguir los recursos, darle dirección al proyecto, y cuando todas estas condiciones de base se dan, bueno, la primera fase ahí sí, uno empieza a avanzar en pos de los objetivos que está buscando. Con PCI hacemos lo mismo y que con privacidad, que es empezar buscando los datos, ¿no? La pregunta de autoconocernos, ¿dónde está la información? Y siempre hay una brecha muy grande entre donde uno cree que está la información y donde termina estando la información. Entonces, esto es muy valioso porque nos va a ayudar no solo a dimensionar el proyecto, sino también a tomar buenas decisiones, donde me estoy dando cuenta que el dato lo tengo más disperso de lo que creía. Bueno, entonces es buena oportunidad, por no decir, no estamos en problemas, hay una oportunidad de limpiar, de depurar, achicar el tamaño del problema, y al mismo tiempo tomar decisiones inteligentes que nos permitan, bueno, juntar los datos o empezar a armar dominios de privacidad en base a la naturaleza, el tipo de dato que voy definiendo, y ojalá tenerlo lo más concentrado posible para aplicar los controles de una forma eficiente, ¿no? Porque si lo tengo en todos lados, tengo que poner DLPs, herramientas de todo tipo, que tampoco es la idea porque esto sería prohibitivo. Bueno, una vez que tengo los datos
descubierto con herramientas, por ejemplo, de Data Discovery, no solo la herramienta, digamos, siempre un apoyo de reuniones, de entrevistas, consultoría, para contrastar un poco esto. Después viene la clasificación de los datos, y ahí empezar a tomar ciertas definiciones. Ahora, dentro de los requisitos que tiene la ley, están los requisitos de seguridad y los requisitos de confidencialidad. Este principio apunta sobre algo muy específico, que es las personas que realizan el tratamiento de los datos. No puede el dato, no lo puedo administrar sin un sentido de mínimos privilegios. Que solamente las personas indicadas, responsables, tengan acceso al dato. De nada sirve que lo encripte con 7 llaves si el dato igual va a estar disponible para todo el mundo, ¿no? Y estos son los dos extremos, las dos aristas que hay que resolver. El dato, cómo lo protejo, y quiénes realmente reciben los permisos de acceso de esos datos. Esto es un problema de identidades. Entonces, cualquier iniciativa de privacidad tiene que tener un componente de data y un componente de identity. Se puede armar un roadmap. Muchas empresas ya tienen algún gobierno de identidades maduro, herramientas de Identity and Access Management, o IGA, como se las llame. Si no las tiene, o igualmente en paralelo, se puede ir con 2 tracks. Un track de privacidad donde voy descubriendo los datos, y del otro lado voy descubriendo y homologando privilegios, conformando roles de acceso, aplicando minería, distintos mecanismos, que del lado de los datos también es un proceso bastante paralelo y, podríamos decir, similar, que nos van a permitir llegar a un modelo bien afinado, con estos dos componentes bien orquestados, digamos. Y después, bueno, en un paso posterior, el descubrimiento ya se transforma en un control, ¿no? Ya tengo mi sistema de gestión, como decía ahí Carlos, ahora lo tengo que controlar, monitorear. Las mismas herramientas de privacidad tienen esta capacidad de seguir buscando los datos, porque de repente aparecen datos donde uno no quiere. Y esto es muy real. He hablado con compañías muy grandes de estas .com, que tienen un dinamismo que a uno lo sorprende, muy distinto a veces a un banco. Tienen sistemas que entran en producción de 500 bases de datos, y van más rápido el negocio que el control, o que el estándar que me dice que los datos personales tienen que estar encriptados. Bueno, a veces va muy rápido, la dinámica de negocio hace que lo tengo que salir a buscar el dato igual, por más que mi proceso me diga otra cosa, pero es un control post falencia de un control previo, que es monitorear los datos. Si yo monitoreo los datos y mantengo este mapeo de dónde están los datos de las personas, gano mucho tiempo a la hora de aplicar mecanismos como el consentimiento, el olvido de datos, el derecho al olvido, ¿no? Cuando viene una persona y me dice, quiero que me borres de tus datos, ¿otra vez salir a buscarlo? No. Si ya lo tengo mapeado, ya sé dónde está, estos scripts que finalmente van a eliminar el dato, lo voy a poder correr mucho más eficientemente. Y voy a llegar con estos plazos que dice la ley de los 15 días, que es el tiempo de tolerancia, y después estamos sujetos o somos susceptibles de tener un reclamo ante la superintendencia desde acá, ¿no? De protección de datos. Entonces, bueno, esta es un poco la idea de las herramientas y cómo nos pueden ayudar. Obviamente no estoy hablando de lo más obvio todavía, que es la anonimización, despersonalizar el dato, pero bueno, conceptos que más conocidos por todos, y que hay una familia de herramientas que cumplen esta función. Excelente, Ricardo, y creo que esto también nos trae una reflexión, que finalmente hay que pensar en un tema de crecimiento, de adoptar herramientas. Hacer esto a mano creo que es imposible, ¿no? En ambientes al menos altamente transaccionales o complejos. Y justamente conectando con tu punto, tenemos, y quiero preguntarte, Carlos, para darle conexión a este tema, ¿cómo gestionamos justamente en relación a este gobierno de los datos, los procesos de eliminación, de retención, de anonimización? Porque finalmente va a ser una parte que va a cerrar este círculo. Uno de los temas es que ahorita estamos viviendo el presente, donde estamos identificando los datos, pero va a llegar el momento que los tenemos que depurar, los tenemos que eliminar. ¿Y qué hacemos? Y yo creo que son una de las grandes preguntas, inclusive con dificultades técnicas. ¿Cómo tú ves estos temas? A ver, bueno, primero, solo contextualizando, el tema de gobierno finalmente son procesos, lineamientos para que los datos cumplan con el objetivo esperado, ¿verdad? Esto desde la perspectiva de que ahora tengo que eliminar o anonimizar el dato, o sea, ¿qué es lo que hago desde gobierno? Y un poco tú decías, algún rato va a llegar. Yo creo que va a llegar inclusive mucho más temprano que tarde. ¿Y por qué digo esto? A veces estamos tal vez enfocados en tema de consentimiento, ver cómo lo gestionamos y demás. Sin embargo, el tema del derecho de eliminación es ya. ¿Por qué? Porque nosotros como compañías debemos tener el dato
hasta que el dato cumpla la finalidad por la cual fue capturado. Si es que hablamos, por ejemplo, de una industria bancaria, el dato realmente puede ser de largo plazo, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque hay leyes, ¿no es cierto?, finalidades que lo cubren. Sin embargo, puede haber industrias también donde el dato sea de muy corto plazo y necesites ya eliminarlo. Si mañana el dato ya cumplió su finalidad, hay que eliminarlo. Uno de los principales desafíos desde la perspectiva de gobierno, y de hecho que me he metido muy a fondo en este tema, un poco lo que tú comentabas es en el tema de entender qué datos tengo y dónde están, ¿ya? Esto es un tema que puede sonar fácil si es que es una empresa pequeña donde yo guardo en un Excel la base de datos, pero eso no pasa, porque cuando ustedes capturan el dato, lo guardan en un tema transaccional, en una base de datos, a partir de ese momento el dato empieza a multiplicarse y guardarse en diferentes repositorios, tal vez se va a un data warehouse, tal vez se va a temas de reportería, entonces el dato está multiplicado por toda la organización. Lo difícil de este tema es, ok, tal vez el tema de la anonimización y borrar es un tema simple como correr un query y se acabó el dato. Pero ¿dónde corro ese query? ¿Sí? Entonces, lo difícil de esto es, hay un concepto que se llama metadatos, ¿sí? Que hay herramientas especializadas en empezar a entender todo esto, estos tablas, datos, vistas, dónde están en tu organización, cómo están unidos y se genera en sí un camino, ¿no? Que se llama el linaje de datos, que se llama el flujo de datos. Eso es uno de los principales retos porque es conectar, entender cómo el dato se mueve para cuando esto ya esté claro, aplicar el tema del borrado. Ahora, digamos que ya tenemos claro esta parte, lo siguiente es también tener una buena coordinación fuera del acto de borrarlo, de los procesos que implican el borrarlo, ¿sí? Y esto también quiero ponerlo con pinzas. ¿Por qué? Porque no es cuestión también solo de borrar en un transaccional, ¿sí? Porque el transaccional finalmente se replicó en un data warehouse y el data warehouse, por ejemplo, en un reporte. Tengo que entender cuál es la secuencia de los procesos, cuál es la secuencia de los responsables para si borro acá, saber cómo me va a impactar en el lado de acá, ¿sí? ¿Qué pasa también a nivel de data warehouse? Hay datos históricos. Entonces, ¿qué voy a hacer con esos datos históricos? Entonces, estas preguntas que les hago hay que responderlas. Y con eso, tener claridad de esos procesos, de esas personas, de esos responsables, de dónde están los datos, para ahí aplicar temas de eliminación y anonimización del dato. Excelente. Y bueno, ya podemos ver lo complejo que implica esto, ¿no? O sea, hacer todo ese análisis para poder tener un proceso eficiente finalmente y no perder data que podría ser sensible. Y un poco ya entrando en la fase final, y quiero ir contigo, Samuel, finalmente todos estos temas se resuelven y se resumen que tenemos que implementar procesos de gestión donde justamente tenemos que tener, tú nos comentabas justamente temas de la gestión de derechos, una cantidad de temas, tenemos que documentar la evaluación de riesgos, tenemos que documentar las evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, es decir, hay una cantidad de documentos que tenemos que levantarlos y tenemos que nuevamente gestionarlos. O sea, no es únicamente que lo tenemos en un papel en la gaveta o en un cloud. ¿Cómo tú ves esto? O sea, ¿cuál ha sido tu práctica para entender cómo hacer eficiente esta gestión documental, esta parte de procedimientos de la protección de datos? Súper, gracias Patricio. Bueno, de allí muchos de estos temas ya los hemos venido abordando en cuanto a cómo estructurar estos procesos y apoyarnos con herramientas tecnológicas que eventualmente nos ayuden a poder atender todo este framework que se nos viene de privacidad y protección de datos personales. De aquí, bueno, en mi experiencia, muchos de los procesos, como les había comentado, que nosotros ejecutamos hoy en día en Zurich, Ecuador, vienen cascareados de nuestro holding y bueno, de allí hay un amplio grupo de herramientas que nos han ayudado a dar soporte a todos estos procesos. A mí siempre me gusta verlo como en tres áreas, tres vertientes, en las cuales hay una línea muy pequeña que nos cuesta dividir para los temas de privacidad de datos, que serían las herramientas de seguridad de la información, porque al final nosotros para la privacidad de datos, para la protección de datos, igual garantizamos integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Las herramientas per se que vienen de todo lo relacionado a la gobernanza de la información, que son estas herramientas que nos ayudan a nosotros a generar una estrategia de datos en nuestra compañía.
y las herramientas, que es algo que les cuento, me ha tomado de sorpresa bastante. Yo creo que todos acá, por lo general, estamos recibiendo 2, 3 correos o teniendo 1, 2 entrevistas con proveedores en los cuales nos vienen trayendo soluciones, y como ahorita la moda es protección de datos personales, nos llegan muchos requerimientos de protección de datos personales, a donde nos han empezado a promover herramientas relacionadas a gestión de protección de datos personales. De aquí, bueno, ya creo que hemos hablado mucho de las herramientas de seguridad que nos garantizan o que nos ayudan a tener este soporte fuerte, esta intención fuerte de proteger la información que almacenamos, entre las cuales está información de datos personales y de datos personales sensibles de nuestros clientes. Entonces, bueno, de allí todo lo que son herramientas de anti-malware, protección perimetral, todo lo que son herramientas de XDR, detección de intrusiones, todo esto que nos ayuda a complementar esta seguridad de la información. Del tema de las herramientas de gestión y de gobernanza de la información, justamente también hemos hablado un poco, estas herramientas que nos ayudan a hacer un data discovery, estas herramientas que nos ayudan a hacer una mejoría en la calidad de datos, que nos ayuda a identificar los datos maestros de nuestra organización, cómo está estructurado nuestros datos. De aquí, uno de los puntos relevantes que a mí me ha servido cuando le hago el enfoque a estas herramientas es que no solamente lo focalizo en temas de protección, sino que estas son herramientas que también ayudan al negocio, en un data driving, en una estrategia de datos, en otros temas que te ayudan a tener roles y responsabilidades referentes a los datos, poder identificar un information owner, un information steward, un custodian, cuánto es justamente lo que mencionaba en la retención de datos, que está muy asociada en muchos casos a la retención legal de la información para las empresas que somos normadas y que tenemos marcos legales en estos temas, y también está muy asociada a el negocio. ¿Qué tanto gana el negocio con que nosotros mantengamos esta información en nuestras bases de datos? Entonces es balancear estos dos puntos, y todo esto hace las herramientas, el grupo de herramientas de gobernanza, que son herramientas que también nos ayudan con protección de datos personales. Y ahora estas nuevas herramientas, recuerdo, vino un proveedor a visitarme y me dijo, ¿qué ERP tienes? Yo te hago un flujo en ese ERP para que gestiones temas de derechos del titular de datos personales, para que gestiones análisis de riesgo, para que gestiones tu inventario de tratamientos de datos personales, y todos estos puntos que te generan reportería, que al final te van a facilitar la vida en temas de auditorías, en temas de si el regulador te visita en algún momento, por el volumen, por tu modelo de negocio, o también en buenas prácticas que te ayudan a tener procesos claros y que te ayudan a tener una visión. De aquí tú puedes sacar reportes que pueden ser insumos a un dashboard para tú estar monitoreando cómo está tu gestión de privacidad y protección de datos personales. Entonces creo que todo este conjunto es relevante. Hemos hablado mucho del tema de consolidar herramientas, y uno de los puntos que les quería llevar a reflexión, porque hablamos de puntos muy interesantes en tema de costos, cuando tienes herramientas que la misma herramienta per se te hace muchos procesos. También hemos hablado de eficiencia, hemos hablado inclusive de gestión de la herramienta, porque eventualmente alguien tiene que estar detrás de ahí. Siempre digo, podemos comprar el Ferrari, pero ¿quién va a manejar el Ferrari? Entonces, bueno, otro punto relevante que es experiencia y que ha sido un dolor en Zurich Global es que al tener una multinacional con presencia en más de 100 países, al tener una empresa con más de 150 años de experiencia, imagínense la cantidad de datos y la cantidad de procesos y de líneas en distintos países que se manejan, cómo el global puede tener visibilidad de lo que se está monitoreando en las herramientas si tenemos 1000 herramientas en distintas regiones que todas generan logs distintos, que todas generan reportes distintos, que algunas generan reportes manuales, y cómo el global puede ver y decir LATAM está bien, EMEA está bien, EPAC está bien, irse más adentro y decir en LATAM Ecuador está bien. Entonces, consolidar las herramientas es fundamental y clave para también la gestión de reporterías, de visibilidad. Ya no usamos reportes mensuales o anuales, sino que tenemos dashboards automáticos que se van actualizando, y este es también un punto focal. Excelente, Samuel, muchas gracias. Quiero hacer una pregunta a todos que creo que es importante y seguramente de su experiencia nos pueden ayudar, y tiene que ver con la parte de proveedores. Básicamente, vemos, y durante el día también hemos hablado de alguna manera en estos temas, y definitivamente hay una dependencia relevante en muchos casos de terceros que nos apoyan, a quienes damos información. Y bueno, ahí abierta la pregunta a cualquiera de ustedes. ¿Cómo vemos este tema
en cuanto a cómo mejorar esa relación con los proveedores. No sé, ahí abiertamente quien nos quiera colaborar. Si alguien quiere. ¿Sí? ¿Tú, Bueno, Ricardo? la gestión de proveedores, a ver, es crítica en cualquier situación o framework que sigamos o iniciativa de seguridad. Hay una iniciativa muy fuerte, un movimiento muy fuerte en todos lados, yo creo, en fortalecer esto. A nosotros como proveedor nos pasa que nos auditan, cada vez el listado de requerimientos es más amplio, tenemos que certificar normas como la 27001, etc. Y esto realmente, cuando se habla de datos personales, hay que hablar, primero hay que armar muy buenos flujos de por dónde circula el dato y todos los puntos de contacto hacia los externos, ¿no? Puede ser que sea el punto final que entregue un dato o algún regulador o alguna empresa asociada con la que tengo que intercambiar esta información, y sin duda que vamos a tener que revisar todos los contratos a raíz de la ley, ¿no? Van a haber muchas nuevas cláusulas, algunas serán muy estándares, otras no tanto, o ya adecuadas, digamos, al tipo de información que se maneja, pero definitivamente la ley desde GDPR y todas las nuevas leyes, legislaciones locales que han surgido, toman esto como algo muy relevante, desde el punto de vista de que ya no se evalúa solo al que captura el dato, sino a sus proveedores que participan del procesamiento, y son igualmente responsables, y están obligados a colaborar ante cualquier requerimiento del regulador que les caiga. O sea, es como si actuáramos en equipo, digamos, para enfrentarnos a este dilema. Excelente. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera que nos ayuden con una reflexión. ¿Cómo ven el futuro? Hemos tenido 2 años de mucho aprendizaje, pero seguramente hay muchos temas más por hacer. Así que, Carlos, ¿qué opinas? ¿Qué se nos viene? A ver, creo que se nos viene una etapa bastante interesante porque a pesar de que la ley ahorita está en un tema ya de régimen sancionatorio, todavía no evolucionado, digamos, a un tema de una comunicación masiva hacia la gente, donde cada la persona va a estar muy consciente de que puede hacer un uso de sus derechos, ¿sí? ¿Esto qué va a implicar? Es que todas las empresas, todas las organizaciones debemos estar preparados para responder a esos derechos. Es algo ya inmediato, ¿no? Fuera del tema de, como decía hace un momento, consentimiento, cómo lo tratemos nosotros a la interna, el rollo de esto es atender bien al tema de esto de los derechos. ¿Y por qué? Porque finalmente lo que se está buscando, y creo que va a ser un tema bien notable, es que se destaquen las empresas transparentes, ¿sí? Lo que hablábamos hace un rato también en la anterior charla, porque la gente va a confiar en aquellas empresas que tratan los datos de forma adecuada. Entonces, creo que un punto muy focal es ponerle mucha atención, mucho cuidado, responder de la manera más transparente para generar ese sello de transparencia, de confianza, y que sean las personas quienes confíen en la organización, porque eso realmente va a sacar o no jugadores de mercado. Excelente, Carlos. Samuel, ¿cuáles son tus opiniones? Gracias. Bueno, yo pienso que como siguientes pasos, para todos los temas relacionados a privacidad y protección de datos, uno de los puntos más fuertes que veo a nivel organizacional es cómo muchas veces en las compañías levantamos políticas, procedimientos que quedan allí. Y yo pienso que temas de tener playbook claros, temas de involucrarse en temas de proyectos, nuevas iniciativas, a generar marcos que permitan la discusión a nivel de compañías sobre temas de privacidad y protección de datos es fundamental. Hoy en día trabajamos mucho con procesos agile, con células. En estas células dejar esta hormiguita, dejar esto allí, estas iniciativas, y ser como esos evangelistas que van llevando este mensaje de protección de datos alrededor de la compañía. Protección de datos vino para quedarse, es transversal a toda la compañía, y eventualmente tenemos que irnos adaptando a estos procesos. De allí, creería que es mejor si podemos ser compañeros de lucha cuando estamos en estos procesos, en nuevas iniciativas. Nosotros no podemos frenar el negocio, no podemos frenar la flexibilidad de nuevos productos, de nuevas iniciativas, pero sí podemos trabajar de la mano con ellos, remando todos en el mismo barco, para que también se tomen en cuenta los temas de seguridad de la información, de protección de datos personales y de gobernanza, de todos los puntos que están alineados a todos estos temas. Gracias, Samuel. Ricardo, tus reflexiones finales. Bueno, yo pienso a veces mucho ya sabemos la situación actual, a los tropezones hemos ido adaptándonos, y creo que bien o mal se va a lograr estabilizarnos. Ahora, la adopción a partir de que la empresa fluya
y se genere este cambio cultural, además de todo lo que tiene que ver con los procesos, los sistemas, etcétera, el cambio cultural es lo que por ahí lleva un poco más de tiempo, pero después tendríamos que llegar a una sostenibilidad y a una mejora continua. Yo visualizo que cada vez va a ser más frecuente que los frameworks, yo me apoyo mucho en los frameworks, los utilizo mucho hablando con los clientes. Acá hay 2 frameworks de privacidad más conocidos. El NIST Privacy, que deriva mucho del Cyber Security Framework, y la ISO 27701, que es un complemento, es otra norma, como muchas, de la familia 27000, que nos permite, digamos, armar un segundo sistema de gestión. Como decía Patricio, el de seguridad ya lo tenemos, está muy maduro, 27001 lleva muchos años en el mercado, bueno, el 27701, para aquellas empresas que ya estén certificadas, les permite definir un segundo sistema de gestión, esta vez de privacidad, que va a tener todo lo muy parecido a la 27001, indicadores, análisis de desempeño, la función de la alta gerencia, la auditoría. Esto va a ayudar a que esto empiece a funcionar, este mecanismo un poco autónomo, ¿no? Y orientado a la mejora continua, porque realmente va a ser así. Yo me imagino que estas auditorías, cuando empiecen a llegar, cada vez van a exigir un poquito más y tenemos que demostrar. Y si este sistema de gestión ya me ayuda con la evidencia necesaria, entonces la probabilidad de éxito va a ser mucho más directa y simple. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a Carlos, a Samuel y a Ricardo, y simplemente hacer una reflexión final, porque acá también tenemos un grupo importante de auditores en sus diferentes organizaciones, que aparte de los temas que hemos hablado, cultura, estrategia, sistemas de gestión, también la pregunta a la interna y al grupo de auditores es, y bueno, ¿y cómo vamos a responder? O sea, ¿cuál es el aporte de un auditor interno, por ejemplo, para generar valor, ser esa tercera línea que ayuda a mejorar? Y obviamente el que entienda estos conceptos, más allá de un checklist, sino que efectivamente genere valor. Así que creo que ahí también hay un desafío importante, y justamente creo que este tipo de paneles nos ayudan para ver hacia dónde vamos, los desafíos y oportunidades. Así que nuevamente muchas gracias, y bueno, con esto estamos cerrando este panel y vamos a la última presentación. Muchas gracias, una buena tarde a todos.